todas y todos, gracias a los compañeros y compañeras por permitirme conversar acá con ustedes. Es la verdad es una macana que Milagro esté detenida, pero es un honor poder participar de este acampe. Nosotros venimos recién de una manifestación de todos los compañeros y compañeras periodistas del diario Tiempo Argentino, de Infonews en general. Y bueno, hemos estado y tendremos que seguir estando, como ustedes saben, en todas las manifestaciones callejeras que parecen chiquitas, que parecen actos muy militantes, digamos, no actos que convocan todavía a las mayorías, pero este tiempo es muy importante. No es todavía, no sé si ustedes coincidirán conmigo, después yo estoy abierto a que dialoguemos, pero no es todavía un momento de mayorías, no es todavía. Yo creo que el momento, el clima de grandes mayorías va a llegar cuando maduren todas las iniciativas políticas de ajuste económico y social que está imponiendo el macrismo. Cuando se junte el aumento de precios con el aumento de tarifas, con el riesgo de perder el trabajo, un riesgo que me parece que va a desbordar la complicidad de aquellos dirigentes sindicales que estén dispuestos a negociar dinero para manejar las obras sociales a cambio de acordar con el gobierno paritarias a la baja. Entonces le van a decir, miren, no vayan muy arriba en el reclamo salarial porque lo que se pone en riesgo es la fuente de trabajo. Entonces, van a ir a la baja con los salarios, pero si prosperara mucho este proceso, también van a perder la fuente de trabajo, porque la apertura económica implica el ingreso de productos de mercados con los cuales nosotros no estamos en condiciones de competir. Por eso había que controlar los mercados, por eso había que proteger a la industria argentina de las importaciones. No porque uno sea amigo de las restricciones, sino porque sabe que si no protege de las importaciones, tiene que cerrar fábricas internas, porque se van a consumir productos fabricados en el exterior que llegan a precios subsidiados para poder ganar nuestro mercado. Y eso implica desaparición de la fuente de trabajo. Entonces, primero van a negociar salarios a la baja para mantener el trabajo, pero la inercia del propio modelo va a restringir las propias fuentes de empleo. Cuando todo este ajuste vaya madurando y vaya metiéndose cada vez más en los hogares de los argentinos, ahí va a llegar el momento en que este clima que nosotros vivimos, porque estamos más informados, porque estamos más interesados, porque somos militantes, porque tenemos un nivel de información y de interés por la política mayor que el de otra gente, es cuando ese momento que estamos viviendo nosotros se traslade al hogar de millones de argentinos, entonces se va a convertir en un hecho de masas. El problema que tiene eso es que tiene que encontrar conducción política. Yo creo humildemente que la conducción política en la Argentina tiene un nombre y apellido, y ese nombre y apellido es el de Cristina Fernández de Kirchner.
Pero indudablemente hace falta tener una estructura, más allá de que el liderazgo se ejerce sobre la masa. El liderazgo no tiene intermediaciones, pero después va a haber que armar una estructura y un dispositivo. ¿Quién lo va a armar? ¿Los que ahora están discutiendo a ver quién es más amigo del gobierno? ¿O ese dispositivo para poder canalizar esa voluntad mayoritaria por debajo del liderazgo de Cristina lo van a tener, o lo tendríamos que tener, todos aquellos militantes, agrupaciones y dirigentes que estuvimos en la calle desde el primer día? Por eso es tan importante crear ese clima, porque la gente va a ir referenciando a quienes se anticiparon y no llegaron a último momento a defender la causa de los trabajadores cuando primero los entregaron desde la complicidad de algunos dirigentes sindicales que probablemente se reúnan mañana en la Casa de Gobierno con el macrismo. Y entreguen una vez más a un modelo de ajuste como ya lo hicieron en otras épocas. Obviamente que no estoy hablando de todos los dirigentes. Después la gente sabrá, el trabajador sabe perfectamente distinguir quién lo ha representado y quién lo ha defendido de quienes lo entregaron. El otro punto muy importante, el otro significado muy importante de estar acompañando la causa de Milagro Sala, es que el macrismo está yendo por los símbolos más grandes del modelo nacional y popular. No es casualidad, no están yendo a las cosas secundarias, están atacando con una frontalidad, con una brutalidad, con una ferocidad que probablemente no esperábamos, los símbolos más fuertes. El Estado, el trabajo y la organización popular. Es decir, van por el empleo, porque el empleo es el factor más estructurante que tiene una sociedad. Una sociedad no se cohesiona por los programas sociales. Los programas sociales cumplen una función de inclusión fundamental, pero la estructuración de fondo de la sociedad, como lo solía decir la expresidenta y seguramente futura presidenta, es el trabajo. El segundo eje que estructura es el Estado. Por eso fueron primero para dejar en la calle a los ñoquis, es decir, asociar trabajador del Estado con el que no hace nada, con el que se rasca y con el que vive del impuesto de los contribuyentes privados. ¿Por qué? Porque tantas décadas de colonización cultural de nuestro país no nos permitieron, no nos alcanzaron para sacar ese mito que está tan instalado en tanta gente, que a veces es parecida a nosotros, pero que cuando llega la hora de valorar la política, repite el discurso del poder. Y entonces para nosotros el Estado es lo que iguala, el Estado es lo que integra, el Estado es lo que incluye, y para ellos el Estado es una mala palabra porque está asociado con la corrupción y con el robo. Entonces, ¿para qué mantener vagos que están empleados en una estructura que me viene a robar en lugar de cumplir las funciones que tienen que cumplir? Y el tercer símbolo es la organización popular. Y es ahí donde entra Milagro, que expresa el empleo y que expresa la organización popular. Porque lo que ellos no pueden tolerar, ellos pueden hacer una marcha o convocar a un cacerolazo de individuos, pero no pueden llenar el espacio público y van a tratar de disolver toda posibilidad de llenar el espacio público con organización, que es lo que expresa Milagro. ¿Por qué? Porque la organización es lo que convierte al individuo en integrante de un colectivo y lo transforma en un sujeto.
Y cuando el pueblo, a través de sus distintas organizaciones, es un sujeto y no un instrumento, y no un mero individuo, el proyecto no lo pone el poder, sino que lo pone el movimiento nacional y el movimiento popular. Ahora, lamentablemente, ellos machacaron tanto, yo puedo admitir, digamos, que se pueden haber cometido errores, que indudablemente por alguna razón nosotros no pudimos ganar la elección, y no todas las razones están afuera. Pero la verdad es que cualquier error interno es minúsculo comparado con el dispositivo de poder que teníamos enfrente. Y ese dispositivo de poder fue el que logró instalar esos mitos. Porque ustedes fíjense que el poder no necesita tener, si ustedes analizan cómo se fueron cubriendo los espacios en el sistema de medios públicos, no se cubrieron con espacios espejo, es decir, el poder no necesita tener todos los días 3 horas un programa como el de Barragán para plantear su discurso y contestarle al discurso de Barragán. El poder no necesita tener los sábados a la tarde 2 horas un programa como el de Mariana Moyano para contestarle a Mariana Moyano. No, el poder necesita frivolidad. El poder le contesta con la nada, no con un contradiscurso. Los que tenemos que hacer el contradiscurso somos nosotros. El contrapoder, la contracultura, porque la cultura instalada es la de ellos. Ellos necesitan sacarnos a nosotros, porque nosotros representamos símbolos y nosotros representamos otra cosa que ellos no toleran, que es la historia, es la memoria colectiva, es la experiencia que ha vivido un pueblo. Cuando Durán Barba llegó a la Casa Rosada y vio los cuadros de la historia latinoamericana, Tupac Amaru, Juana Zurduy, José Martí, Emiliano Zapata, Salvador Allende, el Che Guevara, dijo: saquen todo eso, porque eso es viejo. Porque ellos, pero no porque sea viejo por la antigüedad que tiene la militancia de estas personas, sino porque representan la historia popular. Y ellos son ahistóricos. Ellos necesitan no tener historia, porque si uno revuelve la historia, ve en los antepasados de ellos los que bombardearon esta plaza. Entonces hay que barrer la historia. Y volviendo al tema del Estado, que no me parece menor, ahí ustedes recuerdan el discurso de Prat Gai en Davos, cuando él dice: hay que sacar la grasa militante del Estado. Él literalmente utilizó la palabra grasa como sinónimo de gordura en lugar de tejido muscular, de tonicidad muscular. Subliminalmente, todos sabemos la connotación histórica, social y política que tiene la palabra grasa, sobre todo expresada por un hombre que advirtió al pueblo argentino de que tengamos cuidado, no va a ser cosa que nos llegue un presidente de Santiago del Estero. Así que el significado estaba claro. Ahora, nosotros, aunque nos cueste entrar, aunque nos cueste masificar nuestro discurso, en esta idea de construir la contracultura, no tenemos que defendernos de las compañeras y compañeros que están en el Estado. No tenemos que decir: no está tan mal que haya compañeros en el Estado. Nosotros tenemos que sacar pecho
y salir con orgullo a decir que en la Argentina los dos modelos se discuten claramente con una línea divisoria. O tenemos un Estado colonizado por los factores de poder, es decir, en la oficina contigua a la del Ministro de Economía, la del Fondo Monetario Internacional. En el Ministerio de Agricultura, las exportadoras. En el Ministerio de Salud, los laboratorios. En el INDEC, funcionarios que le entregan primero la información pública a las consultoras privadas extranjeras que a los funcionarios del Estado. O tenemos ese Estado, que es el que se está pergeñando ahora, o tenemos un Estado ocupado por militantes como fueron Juana Zurduy, Salvador Allende, José Martí, Che Guevara, Evita y todos esos, que son los únicos que no responden a un poder extranjero, a un poder distinto, sino que expresan la esencia del movimiento nacional y popular. Se nos tiene que hinchar el pecho de decir, en el Estado no es que no esté tan mal que haya militantes, sino que debe haber militantes, porque es la única manera de descolonizarlo y de que no estén los factores de poder. Lo otro, lo último, que muchas veces yo por cómo ordeno mis pensamientos lo digo primero, pero hoy no lo dije primero, es que ninguna de las cosas que están pasando en la Argentina y que están pasando en otros países de la región y del mundo están ajenas a una disputa geopolítica mundial. No hay un solo rincón del planeta que en este momento se pueda dar el lujo de estar ajeno a una disputa geopolítica entre dos grandes modelos. Un modelo expresado por un gran conglomerado empresario, financiero, petrolero, mediático, armamentista. Y del otro lado, los estados gobernados en base a la voluntad popular. Y la Argentina hoy, como en otros momentos también le ha tocado, es un experimento que está haciendo el modelo de gobernanza empresario llevado al gobierno de un país. Los tratados internacionales que se están firmando, no quiero con esto intelectualizar la charla, pero sí quisiera que el día que ustedes tengan acceso a alguna información, escarben un poquito y vean el Tratado de Libre Comercio que se está firmando transatlántico entre Europa y Estados Unidos, el Transpacífico que lo ha firmado hasta un gobierno socialista como Chile, y el Tratado de Servicios, que son tratados que le entregan toda la capacidad de regulación, toda la capacidad política de los estados a los grandes conglomerados empresarios. Y eso, aplicado a un gobierno nacional, es lo que está pasando en este país. Donde, si hay algo claro y algo popular, es el contrato de fútbol para todos. ¿Cómo? Primero le dieron Nextel a Clarín, además de derogarle la ley de medios. Primero le dieron Nextel, es decir, pueden hacer todo. Lo que les faltaba, que es la telefonía celular, la pueden hacer. Pero después firman un contrato donde los partidos de fútbol más rentables, el problema no es que haya publicidad política o publicidad privada, es un tema, no deja de ser importante, pero está en un segundo orden, por lo menos a mi criterio. Lo importante es el negocio, porque le dan los partidos de los equipos grandes a los 3 canales más grandes, privados. Es decir, es una renta que antes obtenía la televisión pública, que obtenía esa renta y después la redistribuía socialmente, y que ahora se le pasa todo a los grupos privados.
Pero se hace en condiciones de tal entrega que cada grupo privado puso por todo este campeonato que se va a jugar, que empezó la primera fecha la semana pasada, 45 millones de pesos. Cada uno de los canales. 5 minutos de publicidad en un partido de River, de Boca o de Independiente o de Racing amortiza el 10% de ese contrato. 5 minutos de publicidad son 4,5 millones de pesos. Primero, hay más de 5 minutos de publicidad por partido. Segundo, hay 15 partidos por fecha. Tercero, hay 16 fechas por el campeonato. Imagínense la renta. Quiere decir que un gobierno que le entrega a una empresa esa renta que hasta ahora era social, no solamente el enriquecimiento económico, sino les pregunto, ¿cuándo esa empresa privada de medios va a pasar lo que pasa en esta carpa? ¿O va a decir quién es realmente y cuál fue la obra de Milagro Sala? ¿O va a difundir una denuncia de corrupción del macrismo? Jamás. Quiere decir que todo lo que hagamos ahora, multiplicándolo por miles, no tenemos otra alternativa. Lo tenemos que hacer así, porque tenemos un apagón mediático fenomenal en el cual no vamos a estar. Y no nos preocupemos porque es así, porque es el gobierno de las empresas. Ahora, yo creo que el ajuste llega un momento que llega al pueblo. Y cuando llega al pueblo, y cuando hay una conducción política, y cuando hay una militancia que estuvo desde el primer día, se genera una fuerza social imparable. Y ese es el momento de maduración que nosotros tenemos que no esperar pasivamente, esperar activamente, pero no desesperarnos porque las cosas no se den ahora, en febrero o en marzo, sino que esto va a madurar. Y ahí el acuerdo que tengan con los grandes medios no va a correr, y ahí los dirigentes que ahora están discutiendo y se van del Frente para la Victoria para ver cómo se posicionan en la interna de un bloque, o cómo se congracian con el gobierno, o cómo se meten en la interna de un partido político, van a querer volver solos para representar. Y ahí tenemos que tener la fuerza para decir, compañeras, compañeros, todo bien, pero ustedes no están desde el primer día representando esto. Así que creo, compañeras, compañeros, que en definitiva no estoy diciendo nada que ustedes no sepan, no estoy diciendo nada que no hayan dicho los anteriores.